Yo tengo una pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo llama? Para la doctora. Es claro que ya mencionó que no hay un registro de las neoplasias en México. Parece ser una cosa grave, porque las cifras que nos mostró podrían ser más todavía, los gastos podrían ser mayores si tuviéramos realmente un registro y conoceríamos exactamente cuál es la situación financiera de esta neoplasia en México. Debido a esto, ¿por qué usted cree que no se ha llevado a cabo un registro nacional cuando sabemos que podemos en este país hacer esos registros? Sí, gracias. Sí, la realidad es que existe un fuerte problema de salud pública en relación a la información que no tenemos disponible sobre cáncer en México. Creo yo que una de las dificultades que ha habido es esa falta de un comité centralizado y organizado de tal manera que pueda ser el encargado de llevar a cabo un registro, de implementarlo y de poder sensibilizar a los médicos generales, a los médicos que de primer contacto y que son los que tienen que llevar a cabo el registro de cada uno de los pacientes que ven, que la pasan a primer nivel, a segundo nivel, y entonces tener claro los médicos la importancia del registro de la información que hacen. Cada una, por ejemplo, en mortalidad que pareciera que hay información disponible, sí, estoy segura que hay un subregistro, al igual que en otras patologías. En diabetes mellitus hay un subregistro de los casos de las muertes por esta enfermedad. Creo que pasa lo mismo en cáncer. Entonces, las cifras que conocemos están subestimadas y creo que el tener un registro pues es urgente, es la primera necesidad antes de poder implementar cualquier otra cosa. Todos nosotros cuando hacemos cualquier trabajo queremos buscar información sobre cáncer, siempre vemos que bueno, cuántos casos hay de esto, qué pasó, cuántos se curaron, cuántos se murieron, y en realidad no tenemos fuentes oficiales mexicanas. En cervicuterino y mama, desde 1994 se hizo obligatoria la notificación, pero un ejercicio que hemos hecho con estos datos de incidencia es súper bajita la incidencia de cáncer de mama en México comparada con las estimaciones que hace el Globocan. Entonces, cuando intentamos proyectar número de casos en los próximos años, pues parecería que tampoco es un súper importante problema de salud pública, pero todos lo estamos viviendo, está incrementando el número de casos y los factores de riesgo que tenemos pues son muchos como para que los casos se sigan incrementando. Entonces, pues sí, habría que sensibilizar, habría que tener un grupo, un comité encargado de generar esta fuente de información. Sí, doctora. Tenemos que… Bueno, yo, gracias, doctor Plancarte. Yo quiero aprovechar la presencia de una epidemióloga experta en esto y del señor director médico del instituto para hacerles una pregunta a los dos. Evidentemente no tenemos un registro y todas nuestras estadísticas están un poco en relación o nuestro planteamiento a lo mejor está en relación a lo que está sucediendo en otros países donde se tiene un mejor registro que no es del todo completo. Sin embargo, todos vivimos que se ha incrementado el número de neoplasias y que además el tipo de neoplasias son neoplasias avanzadas las que vemos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, cuál es la estrategia que el país pudiera plantear y que el instituto como líder de manejo del paciente con cáncer pudiera analizar y plantear en relación a la prevención? Estos programas de tamizaje son factibles con las primeras 4 o 5 neoplasias más frecuentes en México y obviamente cuál es el área de extensión, hacia dónde deben ir encaminados este tipo de programas. Si me permite, doctora, voy a empezar al revés. El tema del tamizaje. Saben que el tamizaje ha sido exitoso cuando se lleva a cabo de manera adecuada, oportuna y con gente experta. En nuestro país tenemos algunas debilidades en nuestro sistema de salud que no permite un buen tamizaje. Pero mama es un buen ejemplo. Para poder impactar en la disminución de la mortalidad de cáncer de mama, como se reporta a nivel internacional, debemos tener una cobertura de más del 70% de las mujeres sujetas a riesgo. Más del 70% de cobertura. Esto es, de acuerdo a la norma oficial mexicana, a partir
donde se termina que a partir de los 40 años se debe hacer mastografía ultrasonido, pues debíamos tener una cobertura de más del 70% a este grupo de mujeres para poder impactar en la disminución de la mortalidad. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y debido a la falta de recursos humanos calificados, nuestra cobertura apenas rebasa el 30%. O sea, ahí tenemos un problema de salud muy serio. Respecto al registro patológico, no hay en esto uno actualizado, tenemos uno, el antiguo registro histopatológico de cáncer, que era en función de casos registrados, que se dejó de hacer en el 2001, no me parece, 2002 se dejó de hacer, hay un antecedente, se hace un esfuerzo muy grande, el INCAN está atento a ese compromiso y en estas fechas se está construyendo un área, consideramos muy potente, multidisciplinaria, todo un piso de una delatora de investigación para poder convocar a la sociedad civil, a todas las organizaciones médicas, a diferentes organismos, tanto gubernamentales como gubernamentales, para poder integrar un grupo realmente potente y poder hacer un registro oficial. Sin embargo, yo creo que aquí estamos dejándole la responsabilidad a los médicos generales. Los médicos generales difícilmente tienen un programa de capacitación continua, difícilmente se preocupan ellos por su problema. ¿Y por qué lo digo con esta seguridad? Porque el tamaño de neoplasia, por ejemplo, para cáncer de mama, que nos llega a cancerología, el tamaño promedio de cáncer del volumen tumoral son 6 centímetros. Y cuando le preguntamos al paciente por qué no la regañamos, por qué no fue al médico, en promedio ha visto 6 médicos, de los cuales el 90% son médicos generales. O sea, ahí tenemos un problema de infraestructura de salud en nuestro país, que parece ser un poco complejo, pero se está trabajando en ello para lograr algo a mediano plazo. Sí, doctora, ¿quiere agregar algo al respecto? No, solamente recordar que sí, que el INCAN tiene el compromiso, incluso la designación de la Secretaría de Salud para implementar el Plan Nacional para desarrollar el registro poblacional de casos de cáncer. No es una tarea fácil, o sea, yo tengo un par de años en el INCAN y he estado con esto, el doctor Moar tiene, no sé, 5 o 10 años en esta labor y ha sido muy complejo llevarlo a cabo. Pero necesitamos este tipo de foros para poder sensibilizar y motivar a la gente a que registre como se debe de hacer. Doctor Cobiaba. Sí, doctor Herrera, la siguiente va a ser para usted, aunque no es de cirugía, pero usted como lleva las funciones de un hospital importante en México, yo le pregunto, primero sabemos que no somos un país que tenemos unas neoplasias como en Europa o como en Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, los costos en nuestro país se han incrementado porque tenemos que ofrecer lo mismo que se ofrece en los países desarrollados. Un punto importante que tocó la doctora aquí presente es la duplicidad en las instituciones y eso incrementa los costos pues no públicos, ¿no? De la sociedad, que son los impuestos finalmente. ¿Qué plan cree que debe hacer el gobierno para que no exista esta duplicidad y esta pérdida tan importante de recursos de que un paciente migre de una institución a otra? Me parece que es una pregunta extraordinaria. Igual, voy a empezar al revés. La respuesta más fácil y más rápida y más eficiente para solucionar el problema es lo que ha propuesto el presidente: la universalidad de los sistemas de salud. ¿Qué significa esto? Que el paciente pueda asistir a cualquier área del sector salud a recibir la atención médica. Entonces los hospitales, los médicos, nos preocuparíamos por nuestra eficiencia. Tenemos que ser eficientes para atraer a los clientes. De lo contrario, pues tendríamos problemas. Entonces esa parece ser la solución a largo plazo. Yo creo que hay ahora indicadores de que podemos llegar a eso. Yo creo que los países con mayor desarrollo lo han demostrado que esto es lo que necesitamos tener y que seguramente se va a llevar a cabo. En nuestro país, el 70% de las neoplasias se diagnostican en etapas avanzadas y solamente el 30% de etapas tempranas. Obviamente tratar un enfermo con cáncer avanzado es extraordinariamente caro versus una etapa avanzada que sí se puede curar. Respecto a la duplicidad de funciones, efectivamente, cuando hemos revisado los datos, el 12.5 millones de habitantes asisten simultáneamente al IMSS, al Seguro Social o a cancerología. Cancerología está diseñada para pacientes no derechohabientes. Pues ahí tenemos un problema de una debilidad. Debemos tener más cuidados con nuestro criterio de selección, porque efectivamente, aunque el sector salud está dividido en Seguro Social, IMSS y Secretaría de Salud, SEDENA y otros actores más,
todo el dinero viene de una sola bolsa. O sea, al final del día, quien le cuesta es al país. Y ahora tenemos 12.5 millones de gente que está usando servicios múltiples. Ahí es un nicho de oportunidad que hay que trabajar terriblemente. Respecto a la calidad de la atención médica que deben recibir los pacientes, en nuestro hospital, en este momento, 48% de los pacientes reciben algún tipo de cobertura social, básicamente Seguro Popular. Y el tercer pagador es Cámara de Diputados para cáncer de ovario y para algunos programas especiales. Fíjense bien, 48% de los pacientes tienen una cobertura a través de Seguro Popular, gobierno federal, pero el otro 52% no. Ese 48% sí recibe un tratamiento acorde al estándar médico internacional, pero el otro 52% no. De tal manera que pareciera que hubiera pues mexicanos de primera y mexicanos de segunda. El que tiene que hacer un esfuerzo enorme para tratarse con pobre resultado y el que sí tiene acceso a la medicina de primera. Repito, como inicié, la solución, yo creo, a ese problema de salud que es gravísimo para nuestro país es la universalización de los servicios de salud. Creo que esa será la solución, de tal manera que podremos administrar de manera eficiente los recursos, y será también una vía por la cual nos obligaremos como médicos a estar actualizados, para tener la mejor oferta posible en nuestro hospital. De lo contrario, si seguimos como vamos, lo más seguro es que no avancemos nunca. Y después de la libertad, por lo que más se preocupa la persona es por su salud. Entonces estamos ante un bien superior y estamos ante un problema de salud pública realmente grave. Parece ser que este proyecto federal pues tiene un compromiso a través de las diferentes expresiones del gobierno federal de que se concluya en este sexenio. Ojalá eso pudiera llevarse a cabo y entonces no viéramos esa evolución sexenal que hemos visto también en otras áreas en la paliación como un lastre que tenemos que innegablemente vivir, ¿no? La universalización de los servicios de salud yo creo que es el reto más importante en salud actualmente en este sexenio. Sí, la última pregunta es para usted, doctor Plancarte. Por supuesto, de la Clínica del Dolor en el Instituto Nacional de Cancerología podríamos decir que es modelo o digamos que está a la altura de cualquier institución de los mejores países en el mundo. Yo he trabajado y trabajo en algunas instituciones fuera del instituto, como es el Hospital Juárez, el Hospital GEA o cualquier otra institución que usted me quiera mencionar, en donde parece que las autoridades no tienen la misma visión que tienen nuestros hospitales. ¿A qué cree que se debe? ¿Falta de recursos humanos? ¿Falta de que la gente quiera tomar esta especialidad? ¿Qué pasa? Porque usted está hablando nada más de una población muy pequeña que es el Instituto Nacional de Cancerología. Pero ¿qué pasa? Nunca oímos intervencionismo en otras instituciones. Sí. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que la explicación es multifactorial. Hay una serie de factores que pudieran estar explicando esta situación. Pero uno de los más importantes factores y de los más costosos. Recuerdo hace muchos años alguien decía en una reunión que teníamos de profesores ya de la cena después en Johns Hopkins, que la educación en Estados Unidos era muy costosa. Y decían que en México, estando yo allí presente, que era muy económica, muy barata. O sea, por ser laica la educación. Y voy recordando este pasaje porque después de estar discutiendo que la educación también aquí tiene sus costos, una de las esposas de uno de los profesores dijo: cambiemos de tema porque les aseguro que lo más costoso es la ignorancia. Y yo creo que la ignorancia que tienen muchos de nuestras autoridades en diferentes hospitales les lleva a no participar de esto, que realmente la implementación de las unidades de dolor y de cuidados paliativos ahorra recursos a las unidades, ahorra días cama, ahorra sufrimiento, ahorra días entradas, que lo han visto muy bien, y aquí está el doctor Herrera ahora con su responsabilidad como director médico, cuánto se ahorra la institución en un adecuado manejo de los fenómenos que requieren paliación, llámese alivio al dolor o llámese alivio a otros síntomas, ¿no? Y yo creo que
la falta de información de estas personas es una de las situaciones más difíciles de romper esa inercia, ¿no? Creo que ya está habiendo luces importantes a nivel nacional, ¿verdad? Se están subiendo a este tren diferentes actores políticos. Alguien me dijo, esto se va a politizar y no va a avanzar. Es que muchas de las decisiones de política la toman los políticos. Y yo les decía, no importa que se politice, lo importante es que se ejecuten acciones en pro de esta necesidad innegable, ¿no? Pues bien, señores, yo agradezco muchísimo a cada uno de los colaboradores que me acompañaron en este simposio, al doctor Cuauhllama y Angélica como parte de la presidencia y la secretaría de este simposio. Muchas gracias, doctora, muy amable por habernos acompañado, doctor Herrera, y a todos ustedes muy gentiles por su interés y su presencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.